Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Juan Guillermo Herrera. Para las personas que no me conozcan, estoy en la curaduría de las salas de arte de la Biblioteca Central y la universidad se ha querido sumar en esta ocasión a la celebración de los 100 años del nacimiento de ese ícono de la escultura antioqueña, José Horacio Betancourt. Creo que todos hemos crecido con la Madremonte, hemos crecido con la Bachué, ha sido como un referente de la escultura urbana en nuestro medio. Por eso la universidad se ha querido sumar a esta celebración de los 100 años del maestro José Horacio Betancourt y por este motivo pues hemos querido abrir esta exposición con la presencia de Miguel Ángel Betancourt y vamos a tener un conversatorio muy agradable con nuestro profesor Memo Ángel. Memo, gracias por aceptar nuestra invitación. A Miguel Ángel una cálida bienvenida y nuestro agradecimiento por compartir ese tesoro que todos sabemos que representa la obra de José Horacio Betancourt. A ustedes de nuevo mil gracias por su presencia y los dejo en compañía del profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel y Miguel Ángel Betancourt. Bienvenidos. Juan, buenas tardes. Yo creo que esta charla que vamos a hacer con Miguel Ángel, que es como una extensión de unos esfuerzos muy altos porque, o para que nosotros tengamos símbolos, ¿cierto? Es una cultura muy agresiva, los intelectuales se odian, el arte ha sido cubierto, tapado, olvidado. Me acuerdo todo lo que taparon de Pedronel Gómez. Pero que aquí haya un artista, yo creo que es un gran logro, porque es como pasar por el infierno. Y ser capaz de persistir y pervivir. No es la cultura de la gente. Es una tristeza que nosotros no tengamos idea de nuestro patrimonio cultural. Tampoco tenemos idea del patrimonio histórico, pues. Hay que empezar con eso. Yo me acuerdo, una vez preguntaba yo que por qué el estadio se llamaba Atanasio Girardot y alguien respondió porque será el que dio el terreno. Y es normal que eso pase, porque a nosotros nos han negado la geografía, la historia, el arte, y somos como conejitos por ahí tirados en cualquier terreno y con un montón de gente haciendo esfuerzos porque tengamos memoria, porque tengamos identidad, porque tengamos un lugar en la tierra. Y yo creo que por eso esta conversación va a ser tan interesante. Y es que los pueblos primero se hacen creando símbolos. Eso lo tenía muy claro Carlos Gustavo Jung en El hombre y sus símbolos, un libro que él escribe con los alumnos. Los símbolos son los sueños del hombre, pero al mismo tiempo son la historia del hombre. Nosotros como que no hemos visto eso, somos un pueblo sin sueños. Aquí para odiar de primeras, están en primera fila. Para soñar nadie. Por eso nos cuesta tanto hacer cultura, nos cuesta tanto crear una literatura que no sea matar a otro. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿cierto? Aquí todo es, póngale a esos 6 muertos y una forma de matar terrible. Nadie se hace la pregunta ¿qué significa matar? A coger matar.
Y eso nos ha afectado mucho, porque los pueblos se hacen y las civilizaciones se hacen a partir de las representaciones que el hombre es capaz de hacer de lo que le es necesario para a partir de ahí poder crear. Mire que todavía dependemos de la metrópoli. Nosotros leemos franceses, ingleses, alemanes, colombianos, no le ocurre. Aquí no hay leído colombiano. No sabemos los cuadros de los artistas internacionales, los de nosotros no. Y esta cantaleta, y por eso fue que me le medí a esta conversación, porque la cantaleta hay que hacerla, hay que darla, para que empecemos a reconocer que por falta de civilización y por falta de cultura somos tan peligrosos. O sea, yo creo que el hombre se hace primero a través de la estética, se hace primero a través de su autorreconocimiento y se hace primero a través de saber que está en un lugar, en un pedazo de la corteza terrestre y que ahí se piensa, se llora, se ama, se trabaja, se transforma y ahí puedo ser yo. En Colombia el que le dan una visa para los Estados Unidos hace fiesta y el que no le dan la visa pone el psicólogo. Es como si fuera un país de paso, ¿cierto? Cuando esto tiene un trozo de corteza terrestre y conociendo ese trozo, yo tengo de qué hablar con otros, tengo que compartir con otros, no agacharle la cabeza al otro, porque eso siempre pasa. Si yo estoy por fuera de lo mío, agacho la cabeza. Si yo estoy dentro de lo mío, levanto la cabeza. Yo creo que es la importancia de empezar a reconocer artistas y no solo muertos. Aquí hay como una tanatofilia horrorosa. Ustedes tienen que morir para que lo reconozcan. No, el artista vivo es un caso raro, pues todo, usted todavía no ha muerto. Obviamente en el negocio del arte vale más el artista muerto que vivo, porque ya no hace más trabajos. Y al no hacer más trabajo se puede encarecer la obra. Un artista vivo es lo más peligroso del mundo para el negocio, pero un artista vivo es lo más importante del mundo para el ejemplo. Y ahí es, yo creo que nos vamos a meter en este mundo de la escultura, porque es la primera representación humana. A pesar de que hay pinturas en un montón de cuevas ya en el mundo, antes eran en Altamira nomás, ahora cualquier cueva que abren por ahí tiene un dibujo. Pero el hecho de tratar de representar en medida, peso, tercera dimensión, algo, es lo que le ha dado al hombre digamos, la cercanía a la creación. Por eso los que estudian arte los obligan a ver prototipos, eso que usted está inventando, o estudian técnica, tráigamelo en algo que se acerque mucho a eso. Y si vamos a acercarnos a la cultura, nos vamos a tener que acercar primero a través de la escultura, porque ahí me veo yo lo más cercano posible. Yo escribo, pero la gente necesita saber leer, necesita saber entender. Eso es muy largo, es un proceso muy largo. En la pintura, pues se logran muchas cosas, pero también fue un proceso tardío. El primer trabajo del hombre fue fundir. Por eso el apellido más viejo del mundo es Herrera o Smith,
en inglés, Schmidt en alemán, el apellido más viejo del mundo, el de los fundidores que hicieron posible que las formas aparecieran. Y de lo que vamos a hablar ahora es sobre fundiciones, sobre mitos, sobre las señales que va dejando el escultor para que usted sepa dónde está. Si uno habla de José Horacio Betancourt, se encuentra con una escultura maravillosa que se llama La Madre Monte, donde están los animales del Valle de Aburrá. La gente pasa por ahí por encima, ¿no? Están los animales del Valle de Aburrá. Y esos animales son los que de alguna forma crecieron a la par que la vegetación nativa. Ya casi árboles nativos no tenemos, casi animales en el valle no hay. Una vez en cuando hay una ardilla roja por ahí. Yo creo que una culebra rabo de ají es muy difícil ya de determinar, ya las deben haber matado todas. Por ahí había un puma en Sabaneta, no sé, lo comieron ya o qué pasó con ese pobre animal. Pero entramos entonces en el mundo primero de los mitos y lo que José Horacio Betancourt hizo, que además de hacer unas esculturas tremendas, tuvo un hijo escultor. Nosotros no queremos que los hijos de nosotros hagan lo que nosotros hacemos. Por eso no tenemos gremios, por eso no tenemos familias que generación tras generación vayan mejorando el oficio. Por eso no tenemos negocios que digan desde 1760. No, nos perdemos. Entonces empecemos a hablar de eso. Vos sos la extensión de José Horacio, ¿cierto? No sé si un hijo tuyo por ahí. Digamos que me tocó, nosotros somos cuatro hijos de José Horacio, que gracias a Dios están aquí presentes. Es para mí una alegría muy grande tenerlos reunidos, porque esta exposición no se ve todos los días. Esto es un sueño mío de mucho tiempo. Y José Horacio, se supone que él, en sus pensamientos, él soñaba con que algún hijo llevara la vena artística. Es así como a mi hermana, la mayor, la puso con el nombre de Dara, a mi hermano segundo es José Horacio, con el mismo nombre de él. O sea que en la mente de él estaba esa idea de que alguien siguiera la labor de escultura. Y a mí me puso Miguel Ángel Nutibara, por si iba a ser artista, me firmara Miguel Ángel, y Nutibara si iba a ser volteador o cualquier otra cosa. Y yo toda la vida me he firmado Miguel Ángel. Entonces ahí está la vida mía. Él me marcó con ese nombre. Y Inés, la menor, no tuvo la fortuna de conocerlo porque nació a los 5 meses de haber muerto él. Mi madre estaba en embarazo cuando él murió. Entonces, digamos que con ese nombre, como me decían en la universidad, Miguel Ángel, usted con ese nombre que tiene, con ese apellido, ¿usted qué va a hacer? Y yo, pues, lo que puedo. Y eso es lo que yo he hecho en mi vida, tratar de buscar mi propia identidad, que fue la que él me marcó cuando yo tenía escasos 5 años. Hay una anécdota muy bonita, que algunas personas pues aquí que la conocen, pero vale la pena repetirla. Y es que mis hermanos mayores, Dara y Horacio, que cuando José Horacio murió, Horacio tenía 9, Dara tenía 11, yo iba a cumplir 5. Yo sabía que ellos ya habían estado en la Casa de la Cultura, entonces yo le lloré a moco tendido que me llevara. Yo me di cuenta que él iba a llevar unos bloques de mármol a la Casa de la Cultura, entonces me le pegué a berrinche, lo cansé tanto que yo, venga pues, me llevó. Llegamos a la Casa de la Cultura que quedaba al frente del Teatro Liria. Entonces algunos recuerdan el Teatro Liria que quedaba ahí al frente del teatro Liria, en Perú, abajito una cuadrita abajito del Parque Bolívar.
La casa era de corredores grandes y en un rincón había una bañera metálica llena de barro y me entregó una pelotica de barro y me dijo, hágame un pez. Yo empecé con mis manos, escasos 5 años, yo no era capaz de modelar, entonces él cogió una pelotica de barro y me hizo así. Mire, yo vi cómo lo hizo y luego él me dijo, hágalo. Y inmediatamente dijo la palabra hágalo, lo tiró al tanque de barro, el pez desapareció y me dejó a mí encantado, porque yo en ese momento no tenía las herramientas para poder hacer ese pez, pero sin embargo él fue muy inteligente de que no me lo dejó de muestra, porque si me lo hubiese dejado de muestra me hubiera frustrado, que yo no tenía las herramientas, entonces yo no hubiera sido capaz, pero sin embargo me mostró el camino, esto se hace así, busque su propio camino, y eso es lo que yo he hecho en mi vida, buscar mi propia identidad. A ver, hombre, vea, en arte es muy común que un maestro le diga al alumno no se equivoque con los materiales, porque hay una integración muy poderosa entre el hombre y el material. Eso le pasa, por ejemplo, me perdona si alguno hace eso, pero el que está pintando al óleo, al pastel, a la acuarela, hoy en día hace ¿cómo se llama? Un bodegón, después una marina. Es muy difícil que logre pintar, porque no hay una identidad ni con los materiales, ni con el territorio. ¿Usted dentro de qué territorio se va a meter? Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son los materiales desde donde van a salir todas estas esculturas. Los materiales que trabajó José Horacio Y inicialmente, vos también. y por supuesto los escultores en general, trabajamos primero el barro. La esencia, yo considero que el barro es la esencia del escultor, es el carboncillo del escultor. Y hay una anécdota que a mí me anima demasiado a trabajar mucho con el barro, y es que el más grande escultor de todos los tiempos que ustedes conocen, que es Miguel Ángel Buonarroti, cuando alguna vez Juan de Bolonia, Gian Bologna, fue a pedirle consejos a él de qué hacía con unos bosquejos que tenía para hacer unas esculturas, Miguel Ángel Buonarroti, que a pesar de que todos lo conocemos como gran tallador de bloques de mármol, le dijo, primero aprenda a modelar y después acabe con lo que sea. Entonces el barro te da la fuerza, la fortaleza, te da las proporciones, el sentido de las dimensiones, de todo lo que es en los altos y bajos que tienen las esculturas. Entonces, para mí esa es la esencia. Y José Horacio fue un gran modelador, modelaba muy rápido, de una agilidad tremenda. Él en un día, 2 días podía hacer una escultura. La Madremonte, por ejemplo, la hizo en 3 meses. Cristo de los Andes, ese bloque de madera de 3 metros, en 3 meses lo talló. Eso es una cosa increíble, es una energía y una fuerza y una seguridad. Él estudió en Bellas Artes con Gustavo López y con Carlos Gómez Castro la parte de escultura, y con Eladio Vélez el dibujo. Pero José Horacio era muy inquieto y estuvo en las montañas de Yarumal, Cedeño, Campamento, y encontró la piedra talco. Entonces trabajó la piedra talco, y los escultores antioqueños, muchos de nosotros hemos seguido por esa línea, y yo inicialmente también trabajé mucho la piedra talco. Después, y José Horacio, por esa digamos, por su infancia en el campo, y que el abuelo, papito Rafael, lo metió a unos talleres de ebanistería, él aprendió a manejar la madera, y fue lo primero que practicó él en Bellas Artes, la talla en madera, y eso lo llevó él a hacer toda una serie de obras en madera y a montar un taller con el nombre de el taller Luis XV, lo que el arte logra en madera. Entonces él aplicaba todos los conocimientos que tenía de Bellas Artes a la ebanistería. Entonces él hizo ceniceros, baúles, la mesa de comedor, todo, la biblioteca de la casa, la biblioteca del Jardín del Arte, se llamaba, se rompieron las cadenas de la ignorancia, porque eran unas figuras en relieve, y en alto y bajo relieve. Entonces él aplicaba todos sus conocimientos, los llevaba a la ebanistería.
Entonces la primera tanda de, digamos, los primeros 8 años de José Horacio fueron muy dedicados a la madera. Ya después, con la piedra talco, en los años 40, trabajó la madera hasta el año 48, cuando el Bogotazo, la muerte de Gaitán. Entonces él dice, no vuelvo a trabajar la madera, porque él hizo 2 relieves grandes, 2 relieves de 3 metros de largo por 1,15 de alto y 10 centímetros de grueso. Era la familia antioqueña y opresión, unos relieves espectaculares de un realismo mágico, si se puede decir así, de una fuerza y un sentimiento muy grande. Y esos relieves se quemaron durante el Bogotazo el 9 de abril. Fue el único artista que no le reconocieron los derechos por las obras que se le destruyeron. Entonces él dijo, no vuelvo a trabajar la madera. Y se dedicó, en ese año, investigó lo que es el granito esmerilado, que es la piedra artificial. En España lo llaman así, piedra artificial, o en Venezuela también se llama, es coger la piedra triturada, el mármol triturado, y con el cemento se aglutina nuevamente el material y se hace una escultura en piedra de colores. Aquí tenemos en esta muestra, tenemos un ejemplo de cada una de las técnicas que José Horacio trabajó. Y luego de trabajar la piedra talco, el granito esmerilado, trabajó también lo que llaman hoy en día el ferrocemento, es decir, hacer la armazón de hierro y modelar directamente con el cemento, con las manos el cemento. Entonces la escultura quedaba con la textura y la huella de los dedos, no con espátula, sino con la mano. Y logró hacer una serie de esculturas que desafortunadamente no las pudo realizar monumentales, como es Violencia sobre el Mundo, un monumento que pensaba hacerle al ejército que se llamaba Batalla, o el monumento a la libertad. Entonces se quedaron pues en sueños, pero es una técnica muy interesante. Entonces José Horacio fue una persona muy inquieta en ese sentido, trabajó con lo que podía, a lo que estaba a su alcance, o sea, lo que podía encontrar en nuestro medio. Él se quejaba, alguna vez se le quejó a algún amigo en unas tertulias que hacían en el Café Madrid, donde se reunían los intelectuales de la época, y se quejaba pues de que aquí no había apoyo, y que era muy difícil conseguir las piedras o el mármol italiano. Y uno de esos integrantes de una de esas tertulias le dijo, pues es que si Miguel Ángel Buonarroti estuviera aquí, trabajaría con el cemento. Pues puedes trabajar, en Europa se trabaja con el cemento, a fin de cuentas las edificaciones son con el concreto. Entonces, de la noche a la mañana, José Horacio llenó todas las vitrinas de Medellín con esculturas, y apareció en 1953, sin que nadie le dijera, con una escultura, la primera escultura no oficial que se hace en Antioquia. Porque hay que tener en cuenta que en nuestro medio todo era contratado, venía la escultura con una ideología, digamos, muy neoclásica, y según lo que dijera el mandatario de turno. Entonces tenemos los ejemplos de Marco Tobón Mejía en la época del 20 al 30, que hace sus famosos monumentos como el Córdoba, que está en el barrio Boston, el barrio Sucre, debería estar, era el Mariscal Sucre, pero está Córdoba. Está el monumento a Francisco Antonio Sea, o el monumento a Cisneros, que los hizo en la época del 20 al 30. Y después del 30 al 40 aparece Bernardo Vieco y coloca en el 32 el monumento al obrero, en el Parque del Obrero, arriba en el barrio Los Ángeles, y después en 1941 coloca el Santander Civilista en la plazuela de San Ignacio. Entonces, mira que es muy interesante ver cómo a los artistas, de alguna manera, el Estado les ayudaba, pero a José Horacio no. José Horacio se metió en la grande, haciendo una escultura de su propia iniciativa, con los mitos de Antioquia, con los sueños de Antioquia, con los sueños de hacer una escultura netamente americana, que fuera netamente colombiana. Por eso cuando se exhibían las obras en las vitrinas de los almacenes, o cuando se exhibía, por ejemplo, la Madre Monte,
le colocaba unos carteles que por favor, compren esta obra, alguna entidad, cómprenla para que no poder seguir haciendo más obra, porque es que nosotros queremos llenar el Cerro Nutibara con toda la historia y protohistoria de Antioquia y con todos los mitos de Antioquia. Entonces, no compren más esculturas a los extranjeros, porque aquí se le compraba, era a los extranjeros, por eso el cementerio San Pedro está lleno de esculturas neoclásicas y de extranjeros, y la lucha era muy grande. Desde 1928 Constantino Carvajal y Rómulo Carvajal peleaban con el medio, hombre, ¿por qué no nos compran a nosotros? Nosotros somos capaces de hacer aquí, no nos traigan cosas del extranjero, y eso le tocó a José Horacio. Entonces José Horacio, cuando lo llamaron a ser parte del equipo de profesores, cuando se fundó la Casa de la Cultura en 1953, el 19 de marzo del 53, José Horacio ahí mismo, vamos a hacer, y cogió todos esos muchachitos, gamines, porque inclusive para las clases de la Casa de la Cultura eran gratis, todo el que quisiera lo recibían, porque se les orientaba, porque de alguna manera había que hacer cultura, entonces es una cosita bonita. Y José Horacio se atrevió a modelar la Madre Monte con los animales que tú dices, pero ¿por qué? Porque desde niño José Horacio se mantenía en el bosque, en las montañas, como buen cazador, hijo de cazador, y con los amigos de la editorial Bedú, donde estuvo trabajando, y se iba con su papá a buscarle por dónde va la guagua, porque él las cogía vivas. Eso era una de las grandes cualidades que él tenía para la cacería, y en una de esas, lamentablemente en un accidente de cacería, quedó, se frustró el sueño. Entonces cuando hizo la Madre Monte, con todos sus animales, la Junta de la Censura, porque llegó a oídos de la Junta de la Censura que José Horacio iba a exhibir, y entonces tenían que tumbar un muro de la Casa de la Cultura para poder sacar esa escultura tan grande, porque era de 3 metros, entonces ¿por dónde le iban a sacar? Y fuera de eso, tenía los senos al descubierto, los pezones. Entonces la Junta de la Censura miró, la Junta de la Censura estaba conformada por un abogado, un médico y un sacerdote. Y de las cosas interesantes es que el sacerdote lo felicitó, y el médico y el abogado le dijeron, hombre, para poderte dejar sacar esa escultura, le tenés que tapar los pezones con unas hojas, y la cadera, las nalgas, te las tapas con una lora. Entonces, afortunadamente, José Horacio había modelado una orquídea en el pecho, y lo único que hizo fue alargarle las hojas de la orquídea para taparle los pezones. Entonces, ya con eso, el municipio le dio el permiso para poderla exhibir en la Plaza de la Nutibara, que es donde se hizo la primera exposición que se hace en Colombia al aire libre, con 170 esculturas. La Madre Monte, más 70 esculturas de José Horacio, que eran multisombras, una técnica que él se inventó en arcilla, 20 esculturas del equipo de escultores de Antioquia, que eran los alumnos adelantados de la Casa de la Cultura, y ya el resto de los demás estudiantes de la Casa de la Cultura. Entonces eso fue un hito grandísimo. Entonces es muy bonito eso. Y le cuento más, pagó 176 pesos. Eso le costaron los materiales que se gastó José Horacio para hacer la Madre Monte, para 8 bultos de cemento, 1 metro cúbico de arena, 8 metros de costal, 1 kilo de color negro. Eso le pagó a Jorge Robledo Ortiz, que era el secretario en ese momento de la Casa de la Cultura. ¿Qué le parece? Se me hizo acordar de un personaje que después del Renacimiento lo obligaron a tapar de los cuerpos todo lo que pudo, y entonces uno ve los cuadros de un montón de hojitas, arbolitos que salen de cualquier lado, y pasó a la historia con el nombre de Il Braguetone. Nadie sabe quién es Il Braguetone, pero era un dañino, ¿cierto? Se supone que era que aparecen por ahí. Pero, a ver, volviendo a lo tuyo, que no debe ser muy interesante, uno podría leer buena parte de la historia de Antioquia a través de la obra de José Horacio, porque aquí hubo un momento en que se compraron muchas obras
hechas por escultores extranjeros, porque eran muy fáciles de hacer. O sea, el cuerpo de Bolívar se repite por toda América. Lo único que había que hacer era el cuerpo del caballo, lo único que había que hacer era la cara. El resto ya estaba el molde hecho, ¿cierto? Entonces se ve por todo el Perú, por el mismo molde. Si lo habían matado, entonces el caballo estaba en 2 patas, si estaba herido subía una pata, si estaba con las patas en el suelo era porque ya se había muerto de viejo. Entonces ese molde existía. Y obviamente ahí empieza pues la corrupción, ¿cierto? Ya, usted me aprueba esta estatua y lleva tanto, mientras el de aquí no podía hacer eso porque apenas estaba salvando los 176 pesos, ¿cierto? Claro. Entonces la pregunta que yo te hago es, a ver, la visión de Antioquia que tenía tu papá y que tenés vos, ¿es hasta dónde? A ver, ¿cómo se entiende Antioquia? Porque Pedronel Gómez la entiende a través del desarrollo, por ejemplo, ¿cierto? Desde el mazamorreo hasta la energía eléctrica. Pero tu papá, ¿hasta dónde llegaba? ¿Hasta dónde es el territorio que ustedes están manejando para entender Antioquia? Que yo vea eso, esto es Antioquia. ¿Sí? No, es que José Horacio es un hombre del pueblo, era un campesino, era de raíces netamente pueblerinas. Él era una persona, pues, entre comillas, inculto. Él estudió apenas hasta 5º de primaria en la escuela del hermano Timoteo, que quedaba detrás del colegio de San José, con los hermanos cristianos. Todo, José Horacio, hay que pensar en que José Horacio hay 3 influencias importantísimas. Es una de sus comienzos de los escultores imagineros españoles. Él quiso mucho y estudió mucho a Alonso Cano, a Alonso Berruguete, y por eso las primeras obras de él son de temas religiosos. Luego, la influencia de todo el movimiento mexicano, lo que son los 3 grandes moralistas mexicanos con la filosofía de José de Vasconcelos. Entonces, eso estaba de moda, entonces se le pegó eso. Y la virulencia de Pedronel Gómez. Pedronel Gómez era un afiebrado por los mitos antioqueños y todo eso se le pegó. Entonces, José Horacio, ¿qué hizo? Hacer en la escultura, con su obra monumental, lo que Pedronel hacía con sus murales. Entonces, José Horacio es un producto precisamente sigue esa línea de Pedronel y lo podemos ubicar muy bien en la escuela nacionalista de Rómulo Rosso, de José Domingo Rodríguez, de Luis Alberto Acuña, que manejan el movimiento nacionalista, el movimiento Bachué. Entonces, José Horacio es producto de todo eso. Y por supuesto, pues yo no puedo negar lo que llevo en la sangre. Aquí yo tengo una anécdota muy bonita por ahí con un amigo escultor, que le dijo en una inauguración de una exposición, le dijo a una amiga mía, es que yo soy más José Horacio que Miguel Ángel. Y la amiga mía le contestó, ¿quién lleva la sangre? Y la carita. ¿Yo qué hago, pues? Yo llevo la sangre. El otro estaba todo muy bueno, que él estudió con José Horacio, muy rico. Yo hubiera soñado, y para mí, yo crecí con un mito, con el mito del grande, de José Horacio. Yo no le digo papá, padre. Yo no sé qué es ser papá. Yo era la ñaña, a esos 4 o 5 años, yo era la ñaña de la casa. Entonces mis hermanos Horacio y Dara sí pueden decir mi papá, ¿cierto? Porque ellos lo gozaron más que yo. Pero yo crecí con ese mito del José Horacio, del escultor, porque mi casa estaba llena de esculturas, 100, 200 esculturas. Es como cuando mi nieta que está por ahí, Violeta, y Samuel y Emiliano van a la casa y se remontan encima de las esculturas, juegan caballito encima de ellas, así me crié yo. Entonces ahí viene todo eso. Y fuera de eso, le cuento otra anécdota más interesante todavía. Cuando en los años 53, que mi mamá estaba gestando esta bellezura, era la ayudante de los vaciados al colado
que José Horacio estaba haciendo, que él a más de las esculturas normales que él hacía pues de talla en piedra, en granito esmerilado y las maderas y todo eso, también montó una industria de artesanía, si se puede decir así. Entonces se hacía materas con formas de animales, con la forma del conejo, del grillo, de la ardilla, del pescado. Las materas eran con formas de los animales. Entonces mi mamá era la ayudante y José Horacio le decía: mi hija, aprenda que yo no le voy a durar toda la vida. Y ella soñaba que el negrito aquel le iba a durar toda la vida. Y lamentablemente se murió el primero y le tocó vivir más años sola, criándonos a nosotros, que con el artista. Yo he sostenido y a mí hay una parte del cuerpo que me llama mucho la atención, que es la mano, ¿cierto? Y cuando uno ve un avance en la robótica, lo que han hecho es copiar la mano. Eso es lo que hace un robot. El resto le ponen rueditas, le ponen la cabeza cuadrada, es lo de menos. Pero la mano es la que tiene que funcionar. Vos como escultor, ¿cómo entender la mano? Una pregunta muy difícil. La mano. La mano es la herramienta número 1 del escultor y de todos nosotros. Es que, pues, claro que aquí hay que hacer una anotación. Hay un escultor de los primeros gritos de rebeldía americana en Brasil, en Minas Gerais. Hay un escultor que se llama Francisco de Lisboa, lo llamaban el Alejandrini, era el leprosito. Y por supuesto, por tener lepra, las manos, los dedos se le cayeron. Entonces le amarraban con una cosa especial, le amarraban el martillo y el cincel. Y en Minas Gerais, hizo un Vía Crucis tamaño natural y los 12 apóstoles tallados en piedra. Y no tenía manos. Eran unos muñones donde le amarraban y el sombrero y todo eso, porque él no podía salir, porque la gente lo viera, porque pues, lo agarraban a piedra. Es un ejemplo muy bonito del valor de las manos, si podemos decir así. Nosotros somos unos privilegiados, yo soy un privilegiado por tener unas manos que, gracias no sé, al barro que llevo entre mi sangre, me entretengo jugando con el barro. Y la mano es una de las cosas más expresivas y más difíciles del cuerpo humano, realmente. Tu papá trabaja el cemento, entonces exige una estructura de metal adentro. Sí, es que por eso te decía ahora. Hay una relación muy fuerte entre ingeniería y escultura. ¿Cómo la ves vos? El escultor tiene que tener malicia, una malicia indígena, grandísima, y tienes que ser capaz de calcular cómo va a ser la obra y cuál es el sustento de la obra, uno sin necesidad del ingeniero. Por supuesto que hay obras, como para poner un ejemplo bien claro, el Monumento a la Vida del maestro Rodrigo Arenas Betancur, ahí en Suramericana, los laureles se los lleva ese el calculista, porque esa serpiente en el aire para sostener esa mole realmente es muy grande, pero el escultor maneja el concepto del volumen, de las dimensiones, va en concordancia entre las manos y el pensamiento. Ese precisamente es, digamos, ¿cómo le dijera yo? El dolor del artista cuando produce y uno dice, uy, esto no es lo que yo quería. Porque muchas veces uno piensa, sueña y trata de hacerlo y su capacidad no le da. Muchas veces los límites que tenemos los artistas es nuestra propia capacidad. Nuestros propios límites son esos. Entonces esa es la insatisfacción. Pero el escultor de por sí ya debe manejar el volumen desde la pieza pequeña, soñándola en tamaño monumental. Y José Horacio era en grande. José Horacio decía que en nuestro medio teníamos una herencia muy grande, muy hermosa,
que no podíamos dejar perder, la herencia agustiniana, de moles inmensas, de moles grandes, de piedra, que no podíamos dejar. Y era tan grande sus sueños que miren, cuando logró vender la Madre Monte, que se la ofreció al municipio de Medellín por 15.000 pesos, el municipio le dio 10.000. ¿Y saben qué se los gastó? En comprar una bolita. ¿Se acuerdan las bolas de la policía? Que eran unas como una ambulancia. Sí, él se compró una y se llevó a todos los estudiantes de la Casa de la Cultura, al párroco del Peñol, al alcalde del Peñol, porque el sueño de él era tallar y hacer la piedra del Peñol con toda la historia y toda la protohistoria de Antioquia. Y en ese entonces no habían las famosas escalas, pero ¿sabe cómo pensaba subirse él? Como él era muy bueno para hacer cometas, y en la casa había un avión grandísimo, que nosotros nos montábamos en él, nosotros lo dañamos, de estar jugando ahí en el zarzo del taller, jugando ahí, él soñaba pasar el avión de un lado al otro con la manila, luego devolverlo, y ahí forjar las escalas para poder subir y poder tallar y dejar en la historia y la protohistoria de Antioquia en la piedra del Peñol. Entonces mira que eran sueños enormes, eran sueños grandísimos. Él hizo una cantidad de bustos en granito esmerilado de diferentes personalidades de Colombia, pues el presidente Mariano Ospina, Laureano Gómez, Manuel J. Betancourt, Rojas Pinilla. Por ejemplo, el de Rojas Pinilla se hizo como para 8 o 10 pueblos de Antioquia, eso se hacía al por mayor. Entonces, y eran bustos, no como los busticos que hacen hoy en día nuestros escultores, lo hacemos nosotros, busticos de 60 centímetros, no, eran bustos de 1 metro, 1,10. Y él que decía, hombre, estos bustos no son lo que yo quiero, no me dejan hacer la obra verdaderamente monumental, porque él soñaba él antes de morir había dicho, voy a llenar a Medellín de esculturas, y la idea era hacer una escultura monumental por año, como mínimo. Entonces, por eso hizo en el 53 la Madre Monte, en el 54 la Bachué, que se le vino, ya en esa sí, se le vino la curia encima, y después en el 55 el cacique, que ya se cubrió en salud, le puso taparrabos y pectoral al cacique, entonces ya la curia no lo molestó. Después el Cristo de los Andes en el 56, y en el 57 desafortunadamente se fue a buscar a ver qué podía hacer por allá, a buscar a Miguel Ángel y quién sabe qué cuántos más artistas. A ver, una pregunta que yo creo que a vos se te ha ocurrido. Cuando alguien pasa por un parque y mira la estatua y no sabe de quién es, ni sabe qué significa, a vos como escultor, ¿qué te da? Pues, yo no sé contestar eso. Pues, yo gozo viéndolas y yo pienso que una de las cosas bonitas es ver qué interpreta la gente, qué sueña la gente. Eso es una cosa importante, porque yo, por ejemplo, cuando hago una exposición, yo mismo cuido la exposición, sin decir que yo soy el expositor. Y es muy bueno llevarse la sorpresa de que este señor dice, mira lo que hizo aquí, y uno escucha. Es muy bueno ver qué es lo que piensa la gente de la obra de las de José Horacio. Pues, hombre, uno de los dolores, y por eso también es este homenaje que se le hace, es porque muchas de las obras y las obras monumentales, la Madre Monte, la Bachué, el Cacique y hasta el mismo Cristo se lo adosan a otro escultor que lleva el apellido francés, Betancourt. Entonces, qué tristeza que por la ignorancia y por la cultura que tenemos nosotros no se sepa realmente que la Bachué, la Madre Monte, Cacique, que son al menos las obras que están en el espacio público, no se sepan que son de José Horacio, porque tristemente José Horacio murió y se cubrió con una neblina grande todo su nombre y toda su obra.
A los 20 años, o sea, hace 40 años, se logró hacer una exposición en la Biblioteca Pública Piloto y logramos reunir 50 esculturas. El alcalde de entonces, Guillermo Incapié Orozco, sacó una ordenanza para que el municipio de Medellín pasara a bronce la Bachoe, la Madremonte y el Cacique, de propiedad del municipio, y eso se quedó en el tintero. Entonces, es muy bueno este homenaje y por eso le doy los agradecimientos muy grandes a Juan Guillermo y a la universidad y a ti por darme esta oportunidad de mostrar a José Horacio, por darlo a conocer, porque de verdad que la gente joven no sabe quién es José Horacio. A ver, hombre, hay algo que pasa en el arte. Un escritor se la pasa escribiendo el mismo libro, ¿cierto? Toda la obra es un solo libro. En la pintura pasa lo mismo con los grandes pintores. Se la pasan haciendo el mismo cuadro. Yo creo que en la escultura pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál sería como la escultura fundante de José Horacio Betancur? O sea, esa escultura donde arranca su mundo o donde está la totalidad de su mundo. En José Horacio es su propia raíz, su propio amor por la escultura. En José Horacio vemos diferentes temas que él mismo se impuso. Él, por ejemplo, manejó el tema de la fauna y la flora, porque la dominaba tremendamente, por lo que te conté ahora, del cazador innato. Manejó la parte de la mitología, de hacer una escultura netamente americana, de raíces del pueblo y para el pueblo. Entonces ahí está el tema de la Madremonte, el tema de la Bachoe, el tema de la selva, y en la parte social, que esa es la parte que aquí en la exposición la tenemos representada en una escultura pequeña que se llama el aplanchador. El aplanchador era el antiguo torturador cuando empezó la época de la violencia en Colombia. Entonces él manejó unos temas donde hizo violencia sobre el mundo, el tema de la patria y los lagartos, entonces donde mostraba libertad, se rompió la libertad encadenada. Entonces en temas sociales. Entonces él era una persona que vivía y sentía todo lo que él bebía en lo que veía, en el paisaje que lo rodeaba a él, socialmente, porque él desde sus comienzos fue atacado inicialmente por la curia. Cuando se casó con María Enriqueta, se fue a vivir al lado de la iglesia de Buenos Aires y empezó el padre López Duque a fregarle la vida, porque José Horacio trabajaba de puertas abiertas y todos los vecinos, Rodolfo Pérez, Ramón Vázquez, Gilberto Macías, eran vecinos de la barra, ¿cómo se llama? El Fogón, me parece que era el nombre de la barra de ellos. Se metían a la casa de José Horacio, y entonces este padre López Duque, que era el párroco de la iglesia de Buenos Aires, empezó a fregarle la vida. Y José Horacio, que no era cualquierita pera en dulce, cuando el padre estaba todo concentrado en su obra católica, dando su bendición allá, José Horacio afilaba ¿cómo se dice? Afilaba el ojo y unas latas que tenía, le disparaba las latas. Y entonces el pobre padre vivía furibundo con José Horacio. Después, en el año 49, cuando se fue a hacer una exposición en la feria del libro, el padre Víctor Wiedemann quiso que las obras de José Horacio fueran retiradas de la feria del libro, y Jesús Mora Vázquez, que era el secretario de Educación, tuvo que pelear con este sacerdote, con el padre Víctor Wiedemann, para que, por favor, dejaran las obras de José Horacio. Y por fin, en la feria del libro, estuvieron expuestas las obras de José Horacio. Y después, en el 54, cuando saca la Bachoe a la plazuela Nutibara, se le viene, lanza en ristre el padre Fernando Gómez, que era el director de la obra católica, con 4 obras católicas y 25 comunidades religiosas secundándolo, para que por favor quitaran esa escultura
porque atentaba contra el pudor de nuestra gente y contra nuestros niños, porque tenía los senos al descubierto. Le pidieron a José Horacio que la retirara, José Horacio no la quiso retirar, ni tampoco les hizo caso esta vez, porque ya con la Madre Monte sí les hizo caso y les tapó los pezones. Pero en esta él decía, bueno, si el mito de la Bachué es que nació de una laguna con un niño en los brazos, ella no iba a salir con una bata de baño de las tatarabuelas, no podía salir. Entonces había que conservarla con los senos al aire. Entonces, a las 2 de la mañana, un 22 de octubre, fue retirada y llevada al cuartel de los bomberos. De ahí, el cuartel de los bomberos se llevó al club de profesionales que queda ahí donde está ahora la biblioteca de Confenalco, al lado de la Casa Barrientos en la playa, y luego se llevó al Jardín del Arte, a la casa de Antonieta Pellicer de Vallejo, que era la cónsul de México, que aquí tenemos, gracias a Dios, a Diana, la hija de Antonieta, donde se llevó la Bachué para conservarla en la casa. Luego, cuando se expuso el cacique Nutibara, en la plazuela Nutibara, y luego se llevó a las mangas del Teatro Paloto Uribe, ya después se llevó al Jardín del Arte. Sí, yo me acuerdo de su mamá, la llora más peligrosa de Laurel, ¿cierto? El Jardín del Arte al frente de la iglesia de Santa Teresita. Santa Teresita, claro. Sí, sí. A ver, ya para que concluyamos. Sí, 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 claro. esa casa era muy especial. Ya Sí, para que concluyamos, a ver, cuando muere una persona, en lugar de enterrarla o llorarla, le toca a uno vivir por ella, ¿cierto? O al menos esa es la teoría que se ha manejado en mi casa, que no llora a nadie. Si murió papá, le tocó vivir por él, ¿cierto? Pues como has vivido por tu papá. Eso para mí no ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo no era el prospecto de artista de la casa. No. Mi hermano Horacio y mi hermana Dara son muy buenos dibujantes, estudiaron pintura con Ramón Vázquez, con Jaime Rendón. Yo no, yo era el muchacho díscolo, pero Horacio, mi hermano, sin darse cuenta, me pegó un empujón muy bueno, porque él, como era buen dibujante, yo le decía a Horacio, haceme los mapas, y me los pintaba para el colegio, para presentarlo en el colegio, hasta que un día me encontré un periódico que se llama Olvídate, un periódico hippie, y había una cara de un hippie, y yo quería hacer ese afiche, y yo veía cómo Dara y Horacio hacían los afiches, y yo le decía a Horacio, haceme este afiche, y Horacio me decía, déjemelo ahí, y nunca me lo hizo, hasta que un día dije yo, yo voy a coger, y cogí la cuadrícula, y cuadriculé el periódico, y cogí papel, y ¿cómo es de fácil? Eso salió lo más de fácil, y llené la pieza de afiches. Me di cuenta que también era bueno para el dibujo. Después, como te dijera, sí, yo no era ese prospecto, porque mi mamá, acuérdense que nuestras madres antiguamente soñaban con el militar, con el médico y el sacerdote. Entonces, yo estudié en el seminario, estuve interno 4 años, pero me echaron porque soñaba con hacer vírgenes desnudas y tenía novia. Entonces, cuando me echaron del seminario, llegué a Bolivariana. Y en Bolivariana, estaba Horacio estudiando en Bolivariana, y estaba Santiago Castro Agudelo. Santiago Castro Agudelo era el hijo del poeta Carlos Castro Saavedra. Carlos Castro Saavedra y José Horacio eran uña y mugre, íntimos amigos, y coincidimos en que Santiago y yo nos hicimos muy buenos amigos, y nos hicimos tan buenos amigos que Santiago era mi Cyrano de Bergerac. Yo le decía a Santiago, yo le voy a mandar una carta a la novia que tengo en la ceja, y yo le quiero decir esto y esto. Y entonces Santiago al otro día me entregaba la carta con las palabras bonitas, bien interesantes, se la mandaba a la novia, y ahí mismo la novia, al domingo que yo iba a visitarla, caía a mis pies, con esos versos tan bonitos. Entonces Santiago, cuando terminamos el bachillerato,
Santiago empezó a estudiar ingeniería química y yo empecé a estudiar ingeniería mecánica aquí en Bolivariana. Y en los intermedios de nuestras clases nos reuníamos y conversábamos. Y en ese año 72 que estudié ingeniería mecánica, me dijo Santiago, yo estoy muy aburrido aquí en ingeniería. De Santiago me dijo, si te gusta la escultura, ¿por qué no te salís y te dedicas a estudiar escultura? Y yo le decía, pues hombre, te va a tocar que me prestes libros de filosofía, porque yo pensaba que para ser escultor se tenía que llenar uno la cabeza de lombrices pues, y leer y de leer y leer y volverse un ermitaño. Hoy en día me doy cuenta que lo más importante es compartir con la gente y mirar el paisaje que me rodea para crear las obras. Él fue la persona que me dio el golpecito en el hombro y por la cual soy escultor, Santiago Castro. Bueno, vale la pena anotar que ahí está la escultura tuya. Ah, sí, ¿Cierto? aquí tengo yo en la universidad mi primera obra monumental, cuando todavía era estudiante de escultura en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Tengo una escultura que se llama La Industria, aquí al frente del bloque de audiovisuales. Antiguamente ese bloque de audiovisuales era la Facultad de Ingeniería Mecánica. Claro, Y esa obra se hizo por donación de los egresados de la facultad, que fueron los que pagaron pues, para realizar la obra. Bueno. Pero hay otra cosita bonita que quisiera contar como anécdota. Es que José Horacio, en el 40 entró a estudiar en Bellas Artes con Gustavo López. Y yo en el 73 empecé a estudiar escultura con Gustavo López. Coincidimos. Por eso la tarea mía no ha sido fácil, porque me ha tocado o que quieran a José Horacio, hacer lo que lo quieran a él y que me odian a mí, o que nos quieran a los dos o que nos odien a los dos, porque somos dos mundos muy distintos. Mis sueños no son los de José Horacio. Los sueños de él se fueron con él a la tumba. Quedamos nosotros, la herencia, mis hermanos, nuestros hijos, y esperemos que nuestros nietos también lleven esa vena y podamos seguir en ese derrotero del mundo del arte, porque yo me siento muy contento, satisfecho, y de nuevo muchísimas gracias por acompañarme en esta tarea. Bueno, ahora decía Miguel Ángel que a él le da miedo hablar. ¿Qué tal que no te dé miedo, querido? Que yo tiemblo demasiado, no. Yo creo que un aplauso para él y para la otra. ¡Qué maravilla! Gracias. Ahora los invitamos a que demos un recorrido por toda la obra, que fue lo que vinimos, ¿sí o no? A ver la obra de José Horacio y a recordar viejos tiempos. Hermanos, muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero mucho.